Ya dice que estoy grabando, ¿va? Sí. ¿No hay nada? Sí. Bueno, No. Ok, Sí. va. nomás escríbele y le te vas a conectar y ya, ¿no? Ok. Oye, David, ¿Qué pasó? ¿conoces a fue mi alumno? No sé por qué el nombre me suena familiar. Genaro Vázquez Victorio. A mí también me suena. Ok, estoy. Ya les dice que se está grabando, ¿va? Sí, ya, Ah, ok, está bien. ya dice. ¿Y ahí me escuchan? ¿Sí? Ok. Pues no, muy bien. ¿Puedes subir el volumen? Mm, a ver ahí. No escucho nada. Muy bien, David. ¿Sí? Ok. Algo. Está bien. Sí, ¿me Va. deja? Se oye mejor. Ujú. Ok, Sí, entonces. Ajá. Bueno, ya estoy grabando. Ok, entonces nos habíamos quedado en. Bueno, seguimos con el seminario de Materials para saber cómo van a correr las cosas y cómo va a llevar sus proyectos lo mejor posible. Ya la sesión pasada vimos cómo construir su super celda y bueno, cómo construir una celda y cómo construir una super celda. Y bueno, si tienen dudas, pues ahí de una vez me pueden ir diciendo. Si no, pues vamos a seguir con lo que sigue del seminario para que sepan cómo mandar sus... Y creo que ahí se está viendo. Sí, ya se está viendo. Que vean cómo mandar cosas importantes y cómo optimizar sus tiempos. Porque los cálculos pues no son inmediatos, sino pues tardan cierto tiempo en hacer los cálculos. Entonces, entonces primero vamos a ver qué es lo que tienen que fijarse para mandar primero un cálculo que se llamarán de single point energy. Y eso, pues les recomendamos que esos sean los primeros que manden, pues para ver y para que optimicen sus parámetros. Y qué es que sepan qué es lo que le tienen que mover y para pues ir mejorando los tiempos que tienen. De inicio esto lo verán como una caja negra, pero pues esperamos que conforme vayan avanzando en sus estudios, o pues deje de ser una caja negra y que sepan qué significa cada botoncito o qué hace cada botoncito, porque pues ese es el chiste de hacer este tipo de cálculos que no sean una caja negra. Entonces, pues primero estoy aquí en el mismo proyecto que habíamos comenzado la sesión pasada de Materials. Y entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo es un input del código. Específicamente aquí en Materials ya vimos cómo construir las celdas, como les decía, ¿no? Entonces aquí voy a abrir una celda de oro. Ah, bueno, la celda de oro que teníamos, que esta era de 200, no me acuerdo cuántos átomos, 216 átomos. Eh, pero bueno, está muy grande, entonces mejor vuelvo a hacerlo. Voy a importar una nueva estructura, que ahora sea, no sé, plata tal vez, o sodio para que sea más fácil, más rápido, más bien que acabe más rápido el cálculo y que nos dé chance de ver diferentes cosas. Entonces aquí voy a importar una celda unitaria del sodio. Ahí está el sodio, como lo habíamos visto en la sesión pasada. Y le voy a poner los que aparezcan en los átomos en bolitas. Entonces esto ya lo vimos la clase pasada, la sesión pasada. Bueno, aquí tengo una estructura, una celda unitaria de sodio. Esta estructura tiene dos átomos, bueno, es una estructura cúbica centrada en el cuerpo y que tiene dos átomos en esta estructura de la celda unitaria. Tiene un átomo en el centro y un átomo en el centro geométrico del cubo y un átomo en las aristas. Entonces aquí, como recordarán, pues pueden ver que aquí tenemos dos átomos en total en la celda. Entonces, Material Studio es una colección de varios códigos que pues están enfocados en sacar diferentes estructuras, bueno, en sacar diferentes cálculos, tipo de cálculos tal vez.
Los que vamos a usar y los que hemos estado utilizando recientemente es DMOL, el código DMOL. Hay diferentes tipos de cálculos, como ya habrán escuchado en los seminarios, pero bueno, si no, les digo que hay como dos tipos de cálculos, cálculos que están basados en mecánica cuántica y cálculos que están basados en mecánica clásica, así grosso modo, en dos, como que catalogándolos, o sea, hay dos sopas. En cuanto a los códigos que son que utilizan o que están fundamentados en mecánica cuántica, también se les conoce como de primeros principios o ab initio. Ab initio, así se escribe. Entonces, dentro de esos códigos ab initio hay también diferentes sabores, dependiendo de cómo se describen los electrones en los cálculos. Como ejemplo, aquí vamos a utilizar DMOL, que es un código que está basado en orbitales atómicos, o sea que todos los electrones están representados como si fueran los orbitales de los átomos pelones puros. Hay otro tipo de cálculos que utilizan ondas planas, como por ejemplo CASTEP, que también aquí Isaías lo ha usado y lo ha implementado, el uso de CASTEP, que es en ondas planas. Pero en este caso nos enfocaremos en utilizar este código DIMOL. Ves igual, hay bueno, hay diferentes formas no diferentes formas, pero bueno, vamos a ver cómo se usa DIMOL. Es que le estoy dejando entrar a las personas que están ahí, pero creo que no. Entonces, este, sí, creo que ya están entrando. Eh, ajá. Entonces, bueno, la idea es de que DMOL está dentro de aquí en el menú, de aquí arriba, dentro de en el menú de módulos, modules, aquí dentro pueden encontrar DMOL 3. Y le sale un menú desplegable que viene en dos opciones, Calculation y Análisis. Pues para analizar necesitamos primero hacer los cálculos. Entonces, vamos a darle Calculation. Como verán, tengo la ventana que está activa, que es la que está aquí, es la de la estructura del sodio, como pueden ver acá del lado izquierdo, es la del sodio y es un archivo .xsd. Como recordarán, ese es un archivo de estructura. Entonces, este archivo deben tener un documento, una estructura activa, XSD, que es lo que se ve aquí en grande, para que ustedes puedan abrir esta ventanita de calculation y esta ventana de calculation se refiera a esta estructura que ustedes tienen activa. Entonces, así como lo pueden ver en pantalla. Entonces, como veremos, esta ventana dice Dimol Tree Calculation y pues como nos hemos acostumbrado a revisar, bueno, como nos estaremos mandando los cálculos utilizando estas ventanitas. Ya después, estas ventanitas lo único que hacen es escribir por nosotros un archivo de entrada, que es lo que lee el programa, y nosotros tenemos después pues la capacidad de editar ese archivo de entrada para nosotros darle las características que nosotros queramos, más allá de las ventanitas que vienen aquí, de las opciones que nosotros podemos poner en las ventanas. Entonces, no todas las opciones que maneja el programa están dentro de los menús de las ventanitas. Entonces, también es importante que, pues, que revisen el manual y revisen cuáles son las palabras clave que les dice para hacer tal o cual cosa. Pero bueno, eso más es como para que lo tengan ahí orbitando. Después ya haremos más ejemplos específicos de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que tienen que hacer. Específicamente en los cálculos de dinámica molecular para hacer los amorfos. Entonces, bueno, regresando a esta estructura y para optimizar parámetros, ahorita me hago un poco más de énfasis en eso, en lo que quiero decirles. Esta es la ventana de DMOL Tree Calculation, que es para hacer el cálculo de diferentes propiedades de materias, de este código de DMOL. Como verán aquí, bueno, tenemos varias pestañas, Setup, Electronic Properties y Job Control. Vamos a primero a revisar una por una, brevemente, nada más para que se den cuenta cuáles son los puntos que son importantes que pongan atención. Los demás es conveniente que los dejen por default. Entonces, en Setup, aquí en Task,
son las tareas que puede llevar a cabo el código DIMOL. Si abrimos el menú desplegable, vemos que existe que puede hacer un cálculo de energía, un cálculo de optimización de geometría, un cálculo de dinámica, y esos son los tres que en los principales que nos vamos a enfocar y en los que van a llevar a cabo su proyecto. Todos los demás puede que tengan un extra que a lo mejor quieran calcular. Estos, los de TS, significan estados de transición, transition state, que son más para reacciones químicas. Constantes elásticas, que son para propiedades mecánicas. Igual, cinética de reacción. Transporte electrónico tiene que ver también con, como su nombre lo indica, con cosas cinéticas y con cosas de transporte. Y Minimum Energy Path, que ese me parece que es nuevo, pero también tiene que ver con cosas de reacciones químicas. Entonces, nosotros nos enfocaremos en, y que los que estarán usando casi siempre, regularmente, son estos, los primeros tres. Entonces, primero vamos a hacer un cálculo de energía. Este cálculo de energía se refiere a que cuando nosotros mandamos el cálculo de energía, lo único que va a hacer el programa va a ser, nosotros le damos una distribución espacial de átomos, como aquí que se le estoy dando a través de esta celda unitaria, con dos átomos, y lo que va a hacer es calcular la energía de esa celda. O sea, va a calcular las energías atractivas y repulsivas de electrones y iones, y de electrones con electrones, iones contra iones, y todas esas energías las va a calcular y nos las va a reportar como una energía de enlace. Entonces, es conveniente hacer primero este tipo de cálculos, pues para ver cuáles son los parámetros adecuados para su sistema. Entonces, vamos a empezar por en Task Energy. Luego, aquí abajo en Quality, verán igual un menú desplegable que les da tres opciones: Coarse, Medium y Fine. Estos tres, esta opción de Quality es una opción global que los desarrolladores y los que programaron DIMOL coincidieron o están de acuerdo en que cuando ustedes le ponen en Medium es un cálculo global como de precisión media. Estamos acostumbrados más bien nosotros a hacer cosas cuantitativas más allá de cualitativas, entonces quality medium pues no me dice algo. Entonces no se recomienda, ¿no?, que ustedes nada más le dejen aquí en coarse, en burdo o medio o fine. De todas formas, lo que sea que ustedes le pongan aquí, y después si ustedes van a editar o van a modificar los otros parámetros, aquí debería aparecer en quality, aparecerá personalizado o customized. Y porque pues bueno, ya están personalizándolo de acuerdo ¿Estás a viendo? su criterio. ¿Cómo? No, 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 adelante, adelante. Ah, ok. Entonces, ajá, los estarán personalizando de acuerdo a su sistema. Entonces, esto de quality no se dejen llevar, nada más vamos a especificar después qué se refiere con Ajá. fino, medium y coarse. Vamos a dejarlo por lo mientras en fine. Fine. Luego abajo, ajá, abajo, viene esta palabrita que ya lo habrán escuchado, a lo mejor sí, funcional. Esta es una funcional que esto está, cuando estudien un poco más de DFT, tal vez quedará un poco menos oscuro, no sé si más claro, pero bueno. Esto parece toda lo que, no todo, la mayoría de las cosas que aparecen en DFT, pues es un mundo de siglas. Entonces, pues es recomendable que ustedes sepan a qué se refiere cada sigla o cada una de estas siglas. Entonces aquí empezamos a tener nuestras primeras siglas. En funcional, en el menú desplegable, pues aparecen LDA, GGA, Hybrid, que no es una sigla, MGGA, que ya son siglas, y HF. Estos son diferentes niveles de la teoría se va a tratar esa funcional. Esta funcional se refiere específicamente a la funcional de intercambio y correlación que va a estar utilizando DIMOL en los cálculos. Si lo que dije, lo que sea que eso que signifique, la funcional de intercambio y correlación, ahí ya les tocará a ustedes echarse su brinco en la literatura y estudiar a qué se refiere con la funcional de intercambio y correlación. Aquí básicamente son lo que les decía, y lo que hemos usado tradicionalmente son los primeros dos, LDA y GGA. LDA significa, son las siglas de Local Density Approximation,
que es como que el primer escalón en esta escalera de jerarquías de la teoría para escoger funcionales, y es la aproximación, digamos, la básica, la primera aproximación que uno tiene, LDA. Y aquí al lado, aquí al ladito, aparece PwC y BWN, que de nuevo son otras siglas. Que estas son las siglas de los individuos que parametrizaron esta funcional LDA. En este caso, PwC se debe a tres fulanos que se apellidaban Perdue, Wang y Sepperly. Y BWN, que es Bosco, Bilk y Nusser. Entonces, al final, nosotros generalmente cuando utilizamos LDA, utilizamos la parametrización de BWN. Entonces, nada más para que empiecen a ver esto de la terminología, ya eventualmente ya lo verán y ya se les hará muy común esta terminología. Como otra de las opciones, que es como que el siguiente nivel de jerarquía bueno, no sé si jerarquía, pero un poco de menos aproximado, que sigue siendo una aproximación, es GGA. Que GGA significa Generalized Gradient Approximation. Y en este caso lo más que hemos usado, bueno, está igual, hay una serie de igual más siglas, ¿no? De parametrizaciones. ¿Alguien está hablando? Hola. Ok. Este, ajá. Ya se me fue. Ajá, tenemos otra vez más siglas. Y entonces, pues existen toda esta serie de fulanos que han parametrizado esta funcional GGA. Generalmente los que más se han usado históricamente es este PBE, debido a Perdue, Burke y Ernsthoff. Y hay otra que es una funcional modificada, que es PBE Sol, que también Isaías la ha usado bastante, y es adaptada para sólidos. Entonces, esencialmente son esas tres funcionales, específicamente LDA con BWN y GGA con PBE o PBE Sol. Si ustedes quieren experimentar o en sus sistemas o han encontrado o han leído en la literatura que tal o cual funcional es mejor para estudiar su sistema, pues bueno, valdrá la pena que la exploren y que la utilicen. Pero bueno, esencialmente son este tipo de cálculos, y esta es una parte crítica, de hecho, para que hagan sus cálculos. Escoger la funcional correcta o adecuada para lo que ustedes van a hacer. Entonces aquí nada más por puro ejemplo le voy a dejar en LDA BWN. Ahora, otra de las cosas que es recomendable, o que le recomendamos usar, es acá abajo en esta de Spin Unrestricted. Es un cálculo de spin no restringido. Eso también, conforme vayan avanzando en su lectura de la teoría, sabrán que generalmente es un poco, es más tardado los cálculos de spin no restringido, pero les permiten que puedan observar magnetismo, por ejemplo, en alguna de sus estructuras o en alguno de sus sistemas de estudio. Entonces, aquí es importante que le dejen en la palomita de spin no restringido. Luego, acá abajo viene una pestaña, otra opción que para indicar lo que es un metal. Esta puede ser relevante, y eso les digo, puede ser porque cuando ustedes le ponen esta pestañita de metal, lo que le están indicando al sistema es justamente decirle que esa estructura tiene un nivel de Fermi. Esencialmente ese nivel de Fermi, a lo mejor han estudiado cosas de estado sólido, cosas a lo mejor en física atómica, pero esta idea es de que a temperatura T igual a cero, uno está por abajo de ese nivel de Fermi, todos los estados electrónicos están ocupados, y justo por arriba de ese nivel de Fermi todos los estados están desocupados. Entonces, justo en el nivel de Fermi existe una descontinuidad en la ocupación de los estados. Estas discontinuidades son muy difíciles de integrar computacionalmente. Esencialmente lo que ustedes hacen con el código o con los códigos es pues hacer integrales. Entonces es muy costoso computacionalmente hacer esas integrales justo en esas discontinuidades. Y lo que hacen para indicarle o para ayudarle al programa a que converjan mejor sus cálculos es indicarle que eso es un metal. Entonces, en vez de ustedes tener una discontinuidad en el nivel de Fermi, lo que hacen es tener una función más suave en esa discontinuidad, en el nivel de Fermi,
Y entonces pues le ayudan al programa a sacar los cálculos más eficientemente. Después el mismo que el programa lo corrige y ya lo hace en t igual a cero. Y además, pero bueno, es un recurso más computacional tal vez, más para hacer las integrales, más que físico. Ajá, esa es una parte. Luego, aquí abajo, viene una pestaña que dice Use Symmetry. Esta es importante que se la quiten. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos cálculos, y como vamos a hacer materiales amorfos, y como esperamos que sean desordenados y que no tengan alguna simetría, pues no queremos meterle nosotros prioritariamente o desde antes, a priori, meterles algún tipo de información de alguna simetría. Entonces, por eso tenemos que quitarle esta opción de usar simetría. Que, digo, en el caso de que ustedes tengan superceldas y que usen simetría P1, pues tendrían simetría P1, que es no tener simetría, más que, bueno, la única operación, como vimos la sesión pasada, pues es la identidad. Pero la idea es de que pues se eviten problemas y entonces que le quiten esta pestaña de usar simetría. Entonces, hasta ahorita esto es lo básico, todo lo que no he mencionado como use formal spinach initial y aquí multiplicity y charge, eso es conveniente que pues lo dejen así con los parámetros default. Como les dije, bueno, como ahorita lo mencionamos. Y digo, para la parte introductoria para seguir moviéndonos y pues ver qué más podemos hacer con este cálculo. Entonces, bueno, esta es la primera pestaña del setup para el calculation. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña de Electronic. En Electronic vienen otros parámetros que esos son bastante también importantes para el tipo de cálculo que ustedes van a hacer y los cálculos que van a mandar. Aquí en Electronic vienen otra vez todas estas opciones. De nuevo, aquí viene Integration Accuracy Fine. ¿Qué significa fine? Pues bueno, es fine para los programadores que dicen, ah, pues este es un cálculo fino y aquí pues esto ya da buenos resultados. Entonces, eso la integración la hace con ciertas mallas y con ciertos métodos de integración. Entonces, aquí es recomendable que lo dejen en fine. Las otras opciones son coarse, medium y bueno, el otro es fine, ¿no? Ok. Ahora, dentro del cálculo de DFT, y cuando ya revisen un poco más de la teoría, el cálculo de DFT lo que incorpora es una cosa que se llama un ciclo autoconsistente. Ese ciclo autoconsistente es práctico como si fuera como un círculo, tal cual un círculo vicioso. Porque en alguna parte, cuando llegan a las ecuaciones que se tienen que resolver, una depende de la anterior y esa anterior depende de la anterior y esa anterior de la anterior depende de la una. O sea, concretamente, ustedes tienen que resolver ecuaciones tipo Schrödinger en la que ustedes necesitan un potencial, definir un potencial de interacción. Pero para ustedes encontrar ese potencial de interacción, ustedes necesitan definir la densidad electrónica. Pero para encontrar la densidad electrónica necesitan resolver la ecuación de Schrödinger para determinar las funciones de onda que les dan esa densidad electrónica. Pero para resolver la ecuación de Schrödinger ustedes necesitan haber definido un potencial de interacción. Pero para definir el potencial de interacción necesitan saber cuál es la densidad electrónica. Entonces, si me han puesto atención, pues ya se dieron cuenta de este círculo vicioso. Entonces, ese círculo lo que hace es un ciclo autoconsistente, lo que hace es, bueno, lo que hace el programa, lo que hace la teoría es, de inicio, ustedes proponen una densidad electrónica de inicio. Esa densidad electrónica de inicio la utilizan para construir el potencial, un potencial que lo meten a unas ecuaciones tipo Schrödinger. Y después lo que hace el programa es resolver esas ecuaciones tipo Schrödinger para encontrar esencialmente funciones de onda y esas funciones de onda las utilizan para construir la densidad electrónica, una densidad electrónica nueva de salida. Entonces, los pasos es, si ustedes lo quieren ver como una caja negra, ustedes proponen una densidad electrónica de inicio, lo meten a esa maquinita y esa maquinita les da una densidad electrónica de salida. Lo que hacen es comparar esas densidades electrónicas, la que ustedes metieron y la que salieron y la que salió. Si esas se comparan o son muy parecidas respecto a un parámetro que ustedes den, entonces el cálculo se detiene. Si son
no, si no son parecidas, o sea, si son muy diferentes a ese parámetro que ustedes dan para saber qué tan iguales son, entonces el cálculo vuelve a empezar y se empieza otro ciclo. Entonces ustedes toman este, un porcentaje de la densidad de salida, la mezclan con un porcentaje de la de entrada que habían metido, con eso construyen una nueva y luego la vuelven a meter a la maquinita. Entonces, y la vuelven a meter a la maquinita como una densidad de entrada, entra a la máquina les arroja otra densidad y la comparan con la de entrada. Si son iguales, iguales entre comillas, ¿no? Si son igual parecidas, si son parecidas, tan parecidas eh, respecto a un parámetro que ustedes definen, que ahorita les voy a decir cuál, entonces el cálculo se detiene. Si no, el cálculo sigue. Entonces, si se hicieron bolas, tal vez ahorita quede un poco más claro con el ejemplo que vamos a poner. Si no, pues de todas formas pregúntenme de una vez, ¿no? Entonces, la idea es la tolerancia SCF Tolerance, que es la segunda pestaña. Esto de Fine, Medium y Coarse es qué tanto van a ustedes decir que se parecen la densidad de salida con la densidad de entrada para que detengan ese ciclo y que digan, ah, pues ya llegué a la densidad electrónica que yo quería, que es la del estado base. Entonces, por eso es importante este SCF Tolerance, que vamos a dejarlo en fine. De todas formas, ahorita vamos a ver qué significa ese fine en cuestión numérica. Luego abajo, en kPointSet, les recomiendo que siempre lo dejen en fine. También es una malla de integración de los puntos CAS. Entonces, siempre también déjenlo en fine. Ahora, abajo viene una cosa que se llama Core Treatment. Esto también es importante, es de relevancia y aquí tenemos cuatro opciones. La idea es de que al menos aquí yo puse el sodio y el sodio es un elemento que tiene 11 electrones. Al tener 11 electrones es, digamos, para la capacidad de cómputo que tenemos, es 11 electrones, puede tratar el código, los 11 electrones independientemente y los puede tratar todos. O sea, aquí en este caso tendríamos 11 electrones por cada átomo de sodio. Y dentro de esta celda unitaria, pues tenemos dos átomos de sodio, entonces tendríamos 22 electrones en total para tratar este sistema de nada más dos átomos. Pero verán cómo escala tan rápido que, bueno, si empezamos a tener superceldas como esta que habíamos construido de oro, que era, bueno, aquí eran oros y platas, pero son 216 átomos, pues ya se vuelven como que o sea, crece exponencialmente el número de electrones que tenemos, ¿no? Porque la plata tiene un número atómico de 47 y el oro de 79. Entonces, pues claramente pues empieza a escalar demasiado y pues es imposible tratar a todos los electrones de cada uno de los átomos. Entonces, lo que hacemos es, voy a regresar aquí, lo que se hace es, ¿sí? ¿Hola? No, síguele. Ah, lo que se hace es utilizar este concepto que es el concepto de pseudopotencial, que trata a los electrones que están más cercanos al núcleo como, no, en vez de tratar los electrones independientes, los trata como un potencial efectivo. Que ese potencial efectivo es el que ve los electrones de valencia, que son los electrones más externos. Entonces, me parece que aquí en la ayuda de Dimol dice que a partir del escandio, que el escandio es el número 21. Ajá, tiene un número atómico 21. Entonces, a partir del escandio ya empiezan a usar pseudopotenciales, que es los electrones más cercanos al núcleo, los que se llaman los electrones del core. Por eso aquí es el tratamiento del core. Lo que hace es sustituir todos esos electrones por un potencial efectivo, o lo que se llama un pseudopotencial. Entonces, en este caso con Dimol, pues tenemos diferentes opciones para tratar a todos esos electrones del core. Nos podemos tratar como all electron, que es un cálculo de todos los electrones, en los que no vamos a sustituir a los electrones del core por un pseudopotencial. Luego tenemos de effective core potentials, que en ese caso sí estamos haciendo la sustitución por un potencial efectivo del core. Luego es All Electron Relativistic, que incluye efectos relativistas para los electrones igual más cercanos al núcleo,
que similar a la primera opción de All Electron, solamente que el de abajo tiene correcciones relativistas. Y finalmente el DFT Semicore Pseudo Potentials. Este DFT Semicore Pseudo Potentials está probado para el código de DMOL. Bueno, los que hicieron DMOL calcularon estos pseudopotenciales y es la opción más rápida y más fiable que hemos encontrado con todos los cálculos que hemos hecho. Entonces, si ustedes van a estar haciendo elementos arriba del escandio, entonces siempre revisen que el core treatment sea bueno, que diga DFT semicore pseudopotentials. Y esta opción, ahorita que veamos el input, pues vamos a ver a qué se refiere con este DFT semicore pseudopotentials. Si quieren experimentar y quieren hacerlo y quieren hacer un cálculo de All Electron, aun cuando sus átomos son arriba del escandio, entonces pues inténtenlo y verán cómo digo, como prueba, el tiempo de cálculo se hace muy, 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 muy grande. De todas formas, ahí estaremos para auxiliarlos. Bueno, entonces, ajá. Luego, este Basis Set, también lo que les recomiendo es de que lo dejen aquí en el default, que es DNP, que es la base más completa. De nuevo, otras siglas. Aquí en Basis Set tenemos min, dn, dnd, dnp, tnt, tnp y dnp más. Min es la base mínima, que es ustedes toman sus electrones de valencia y a esos les asignan sus orbitales numéricos, bueno, sus orbitales atómicos, que además dimol son numéricos, no tiene funciones analíticas que representen esos orbitales atómicos. Y esta min es la base mínima. No les garantizan, en la ayuda dice que no les garantiza que tengan buenos resultados, pero bueno, es la base mínima y es como para un cálculo rápido. Aquí generalmente, a no ser que tengan hidrógeno, la base DND y la DNP son las mismas para todos los elementos. Salvo que, bueno, cuando tiene hidrógeno, la base DNP le aumenta o incluye orbitales de tipo P para el hidrógeno. Eso es importante cuando ustedes hagan cosas de absorción, adsorción de hidrógeno en sus sistemas. Pero de ahí en fuera hemos usado DNP, es una base muy completa y es una base importante que pues, nos ha dado resultados bastante buenos hasta ahorita. Este de Basis File es la base, la versión de DMOL que tiene la versión de DMOL para esta base, que es la 3.5, también de nuevo la hemos utilizado siempre y pues bueno, salvo que me encuentren un caso muy patológico, pues será ideal cambiar la base de la 3.5 a la 4.4. Puede pasar, sí, pero bueno, como recomendación les digo, pues pueden utilizar como default y también DNP. Ajá. Ahora, el siguiente es de Orbital Cutoff Quality. Igual fine. Esto fine, de nuevo, es un número asociado por los programadores que dicen, pues este es un cálculo fino a partir de aquí. ¿A qué se refiere Orbital Cutoff Quality? Aquí lo que, si recordarán, pues las funciones de onda electrónicas tienen una componente radial y esa componente radial son exponenciales decrecientes. Esas exponenciales decrecientes pues nunca son cero, nunca valen cero una exponencial. Y entonces pues son colas larguísimas, exponenciales, que nunca valen cero. Y como les decía hace rato, ustedes van a integrar pues funciones de onda y van a hacer sándwiches de operadores. Y pues tienen que integrar sobre todo el espacio para sacar valores esperados y bueno, etcétera. Entonces, pues tampoco van a estar integrando desde cero hasta infinito, pues, porque no tienen, o sea, lo ideal sería eso, ¿no? Integrar de cero a infinito y pues que lo que les diera. Pero pues computacionalmente sigue siendo muy costoso y pues no pueden hacerlo. No podemos hacerlo porque es prohibitivo el cálculo. Entonces, esta cosa de Orbital Cutoff Quality lo que nos dice es a partir de qué distancia las funciones de onda electrónicas van a valer cero. Entonces, ahorita también veremos qué significa este fine, pero es por decir, Oye, David, discúlpame. ¿Las ajá, de la base? sí, las de la base. Ah, ok, las de la base. Sí, 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 son las funciones de la base. Ah, ok. Gracias. Sí, sí, de nada, Alex.
Y entonces, ahorita vamos a ver qué significa fine, pero por decir, si este fine corresponde a 4 angstroms, entonces significa que después de 4 angstroms, las funciones de onda de la base van a ser cero, y entonces pues ya no importa que integren, pues van a integrar, el integrando va a valer cero, y pues ya no van a tener ese problema computacional, ¿no? De integrar infinito. Bueno, más bien que exponenciales que nunca son cero. Entonces, ahorita también veremos esto. Esto generalmente hemos visto que sí compromete bastante el tiempo de cálculo y tanto el tiempo de cálculo como los recursos computacionales que gastan. Pero hay también sistemas que son importantes considerar y moverle este Orbital Core of Quality. Ajá. Y luego de Screening Mode es Screening Model, eso también déjenlo en none. Este es el modelo de apantallamiento y tienen diferentes formas para simular el apantallamiento de los electrones. Eso también es un poco más complicado, ahí déjenlo en none. Entonces, hasta aquí, pues igual son cosas básicas de ventanitas y abrir fine, ¿no? Lo que sea. Entonces aquí vamos a ver un poco más de a qué se refieren con estos find y qué son los números a los que se refieren. Entonces para eso le damos clic aquí en More y nos va a abrir una nueva ventana. En esta nueva ventana es más específico y más cualitativo que la ventanita que teníamos antes. Entonces específicamente aquí en SCF Tolerance nosotros le habíamos puesto en Fine. Si ven en la nueva ventana que también dice SCF Tolerance, ya no dice Fine, sino dice 1 por 10 a la menos 6. Eso significa que, si recuerdan la discusión que tuvimos hace rato sobre qué significaba este SCF, que creo que no hice ese énfasis, SCF son otra vez unas siglas, que son las siglas de Self-Consistent Field. Ajá. Entonces, este Self-Consistent Field Tolerance es la tolerancia que ustedes requieren para decir que la densidad de salida es parecida, bueno, igual a la de entrada que habían puesto en ese ciclo que les mencionaba hace rato. En este caso es cuando son cuando difieren en menos que 1 por 10 a la menos 6, entonces se dice que ya llegó a la convergencia y entonces el cálculo se detiene. Si todavía no ha llegado o si no llegan, si son más diferentes que 1 por 10 a la menos 6, lo que hace es empezar una vez un nuevo ciclo. Y así se sigue en esos ciclos de la maquinita esta que meten una densidad, lo meten a la máquina, sale una nueva densidad, la comparan. Si es más chico que 1 por 10 a la menos 6, el cálculo se detiene. Si es más grande que 1 por 10 a la menos 6, toman una combinación de la de salida con la de la entrada, la vuelven a meter a la máquina y vuelve a salir una densidad. La vuelven a comparar. Y así se siguen con esos ciclos autoconsistentes. ¿Cuántos ciclos va a ser? Pues viene aquí abajo, en Max SCF Cycles, que aquí son 50. Lo que quiere decir es de que si después de 50 veces que hacen ese ciclo, no han llegado a una convergencia de 1 por 10 a la menos 6, el cálculo se detiene. Eso pues para evitar que estén haciendo así ciclos infinitos, porque bueno, también hay casos patológicos en los que van oscilando, ¿no? La convergencia va a 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, y nunca van a llegar a 10 a la menos 6, y pues se pueden eternizar ahí con ese ciclo autoconsistente y pues nunca va a llegar a la convergencia. Entonces, para eso es importante que le pongan que le pongan estos 50 ciclos. Ajá. ¿Todo esto por qué? Ah, bueno, no, déjenme les sigo, ¿no? Esto de Multipolar Expansion Hexadecapolo es pues la expansión sobre la cual van a poner la densidad electrónica. Generalmente hexadecapolo lo utilizamos cuando son materiales magnéticos, pero hemos visto que cuando esté en octupolo también nos da unas buenas resultados sin comprometer tanta memoria. Hexadecapolo gasta mucha memoria, entonces también como recomendación déjenlo en octupolo. ¿Cuánto? Ajá. ¿Octupolo? Octupolo. Ahora, ¿qué pasó? No, nada. Ah, ajá. Ahora, los dos parámetros que siguen son los dos parámetros para lo que estamos haciendo todo esto y para optimizar sus cálculos. Uno es el charge mixing y el otro es el spin mixing.
El charge mixing, esto de 0.2 es el valor de default. Y esto significa que va a tomar el 20% de la densidad de salida de esta maquinita que les decía y la va a mezclar con el 80% de la densidad de entrada para generar una nueva densidad y esa meterla nuevamente a la maquinita. ¿Esto por qué lo hace? Pues porque se ha visto los programadores de DIMOL y todos los que se dedican a hacer código de DFT, pues han visto que esta es una manera óptima de llegar a la convergencia de 1 por 10 a la menos 6, pero sin tardarse tanto. Entonces, lo que a ustedes les tocará hacer a lo mejor en sus primeras pruebas de cuando estén haciendo sus cálculos, será optimizar este parámetro, el charge mixing. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que más se tarda el cálculo. Imagínense que ustedes están mandando así ingenuamente y mandan su primer cálculo, lo que de su sistema, y entonces ustedes hacen o tardan, no sé, por decir un número, 150 iteraciones en que lleguen a la convergencia de 1 por 10 a la menos 6. Tardan eso. Pero esas 150 iteraciones tardan 150 minutos. O sea, cada iteración tarda un minuto. Entonces, si tardan 150 minutos, pues van a tardar ese tiempo en hacer solamente un ciclo autoconsistente. Esto, cuando estamos haciendo un cálculo de energía, pues está bien porque ya nada más hacen un ciclo y ya se detiene y se minimiza la energía y ya con eso lo encuentran, ya tienen la energía que tiene esa celda. Pero esto lo van a hacer para cuando ustedes hagan pasos de dinámica molecular. Y cuando hagan dinámica molecular, ustedes tienen una configuración, una distribución espacial de átomos. Esa distribución espacial de átomos se va a mover. Van a mover cada uno de los átomos de acuerdo con las fuerzas que sienten cada uno de los átomos. Entonces, se van a mover cierta distancia cada uno de esos átomos. Y ahora van a tener una nueva configuración, una distribución espacial diferente en el siguiente paso. Y entonces lo que va a hacer el código va a ser otra vez rehacer la misma hacer el mismo cálculo para encontrar la densidad electrónica del estado base para la nueva configuración. Y otra vez va a ser 150 ciclos autoconsistentes y se van a tardar otros 150 minutos en ese paso. Ahora, después, para el paso 3 se van a mover los átomos. Y entonces van a volver a hacer otros 150 pasos de 150 minutos, todos esos pasos, para encontrar la densidad electrónica del estado base, para encontrar las fuerzas sobre los átomos y ya. Entonces, si se dan cuenta, pues se va a ir sumando 150 minutos cada uno de los pasos. Y generalmente nuestras dinámicas son de un poco más de 200 pasos. Entonces, ya se imaginarán, pues que son 150, 100, por decir, ¿no? Como les dije, 150 minutos por los 200 pasos. Y eso les da 30,000. 30,000, 150, 30. Ajá, eso les da 30,000 minutos. Entonces, lo cual, digo, o sea, si lo transfieren, pues es un chorro de minutos en los que se van a tardar en la dinámica. Eso, digo, no está mal, pero la idea es hacer más eficiente ese proceso. Entonces, si ustedes modifican este charge mixing para que en vez de que haga 150 ciclos, ustedes nada más hagan un tercio, por decir 50, pues entonces van a reducir a un tercio todo el cálculo que ustedes tienen. Y pues van a obtener resultados más rápido, van a obtener pues, igual los resultados igual de buenos, nada más que los van a obtener en menor tiempo. Y pues eso les va a permitir hacer más pruebas y tener más muestras de otras muestras amorfas que quieran, otras configuraciones, otras velocidades. Y pues les va a permitir pues, sacar más resultados. Entonces, digo, a lo mejor en algún momento no lo han optimizado, este charge mixing, y solo lo han mandado, pero bueno, si lo ideal sería pues no, o sea, optimizar los recursos que tenemos de cómputo, pues para no eternizarse y hacer eso. Entonces, la idea es de que ustedes modifiquen este charge mixing y para que tengan una idea y como que un número fijo, generalmente a lo mejor entre 20 y 50 iteraciones es lo ideal que puedan hacer en su sistema. Depende de cada sistema, sí, pero entre 20 y 50 iteraciones, pues es lo ideal. Si les dan 50, todavía puede ser perfectible o todavía puede ser mejorable, pues sí, todavía puede serlo. Y pues hemos llegado incluso a sacar como a lo mejor o incluso menos de 20 iteraciones, a lo mejor unas 15, 10. Pero les repito, es dependiendo del sistema. Y pues es que hemos encontrado
los parámetros pues, correctos, ¿no? Y tanto se reduce el número de iteraciones como se reduce el número de tiempo que tarda en hacer ese ciclo autoconsistente. Entonces, para que te enfoquen ahorita en ver cuando manden sus cálculos, pues en tratar de optimizarlo a través de modificar el charge mixing. Les digo modificar porque generalmente en la ayuda dice que lo recomendable es bajar de 0.2 e irlo bajando, incluso hasta 0.01. Ahí ya pues dependerá de qué tanto lo quieran bajar, sus ciclos autoconsistentes, pero bueno, ya cuando te estén haciendo sus sistemas, pues ya lo verán qué tanto lo bajan, ¿no? Entonces, pero para que tengan una idea, les repito, es entre 20 y 50 iteraciones en cada ciclo autoconsistente, algo pues razonablemente aceptable, ¿no? En cuanto a todo lo demás lo podemos dejar como default. Como dato también extra, muchas veces aumentando este this size en vez de 6 a 9 también puede ayudar a mejorar los ciclos autoconsistentes. Ahora, ahorita que digo del charge mixing y del D-Size, es fundamental y es importantísimo que sepan que cuando estén cambiando parámetros solamente cambien uno a la vez. Porque si Ok. no, no van a saber qué cambiaron, o sí saben que cambiaron, pero no saben en qué afectó. Entonces, o cambian el charge mixing y lo van cambiando y es lo único que cambian en el input, que lo cambien de punto 2 a punto 19 o a punto 15 o a punto 1, pero van cambiándolo de uno en uno y lo van cambiando una vez. Y ya que estén conformes, ya a lo mejor después lo dejan el charge en paz y ahora lo único que cambian es el dis. Y esto no solo vale para esta ventanita y estos números, sino vale para todo lo demás que hagan en sus cálculos. Nunca cambien dos o más parámetros al mismo tiempo, sino sean sistemáticos y cámbienlo uno por uno a la vez. Y, o sea, obviamente cambien, no digan cambio el charge y luego el dis y luego otra vez el charge y luego el dis. O sea, intenten ser sistemáticos, pero siempre cambiando uno a la vez. Ajá. Entonces, bueno, aquí esto para hacer ese énfasis en esta ventanita. Ajá. Ajá. Aquí si recuerdan, cuando le pusimos en la ventana aquí en setup que le habíamos puesto metal, pues aquí en orbital, esa tiene que ver con orbital occupancy, que es smearing, que es como, no sé, como suavizado de 0.005 Hartrees. Este es el smearing que uno le aplica al suavizado, esta discontinuidad que les decía en el nivel de Fermi, cuando uno le pone la pestaña aquí en metal. De hecho, aquí si le quito metal, se quita el smearing de aquí, ¿no? Entonces le pongo metal y se habilita esta opción de smearing. Igual aquí déjenlo como default. Ajá. Luego, todo lo demás lo pueden dejar como default. Igual que en Keypoint. Aquí en Keypoint, lo de Quality, Fine. Aquí lo que significa fine es el espaciado la malla de los puntos K, y esa tiene una separación que acá les dice que es de 0.0388845 angstroms recíprocos. Si le dan en course, por ejemplo, aquí cambia que ahora es 4x4x4 y es otro espaciamiento en el mayor de los puntos K. Pero de nuevo, aquí déjenlo en fine, está bien. Después pueden meterse a más especificar este número, ¿no? Aumentarlo, reducirlo. Pero bueno, como sus primeros cálculos, puede que esté bien que lo dejen como los default. Ahora, lo que les mencionaba de Orbital Cutoff, que eso venía acá en Electronic y venía en esta opción de Orbital Cutoff Quality Fine. Aquí el Fine se refiere a 5.2 angstroms en este caso. Aquí nada más tengo un tipo de átomo que es sodio. Y entonces el sodio tiene su default, el Fine, de 5.2 angstroms. Si lo cambio, por ejemplo, a coarse, aquí aparece que es 3.8 angstroms. Entonces, como verán, entre menor sea el orbital cutoff, es más burdo el cálculo. Y entre mayor sea el cutoff, es más fino el cálculo, pero obviamente gastamos más recursos computacionales y hay veces en los que nos ha pasado que nos quedamos sin memoria
Y, o sea, aquí también debe tener un límite, no le pongan 20 angstroms porque a lo mejor sí corre, pero tarda toda la vida en correr. Entonces, déjenlo razonablemente en fine, salvo les digo casos patológicos que lo pueden después pues, revisar y cambiar. Y Pero todo, David, creo que hemos corrido en algunos casos con custom, ¿no? Porque luego tratamos de adivinar hasta dónde van a llegar las interacciones entre los átomos segundos vecinos o terceros vecinos o cuartos vecinos, ¿no? sí, No sé sí. si convenga mencionar un poco eso. Ah, bueno, ok, está bien. Sí. A ver, entonces, lo que decía el doctor es de que aquí tenemos una distancia de... Ah, bueno, sirve que aquí les digo cómo medir distancias. Este... Bueno, no, de una vez. Ajá. Hay una herramienta que sirve para determinar cuáles son, es para caracterizar o describir la estructura o la estructura física, la estructura donde están los átomos, las posiciones atómicas en distancias. Y esa es la Pair Distribution Function. Esa hay diferentes formas de sacarla. Isaías ha creado un código para que la saca y que nos proporciona las famosas GDR o PDFs. Pero aquí en Materials también tenemos un módulo que nos ayuda a determinar las PDFs. Después revisaremos más ese módulo. Ahorita lo hago para ilustrar lo que decía el doctor, ¿no? Entonces, este módulo se llama Foresight y este nos sirve para calcular PDFs. Entonces, este aquí en Foresight voy a calcular una PDF. ¿Dónde están? Aquí está. Ah, aquí está. Y 20. Bueno, sí, voy a usar los default. Y si se dan cuenta, esta es una PDF que nos dice a qué distancias están los primeros vecinos y segundos vecinos y terceros vecinos. Entonces, si estábamos hablando de que aquí en el sodio tenemos un cutoff de 5.2 angstroms, eso significa que los orbitales, bueno, los electrones van a alcanzar hasta 5.2 angstroms, que en este caso 5.2 está como por aquí, en este numerito. Entonces aquí en 5.2 angstroms solamente está agarrando a los primeros vecinos, o sea, interacción a primeros vecinos. O sea, un electrón que pertenece a un átomo de sodio no está viendo más que a sus primeros vecinos, o está interactuando con sus primeros vecinos y ya no ve a sus segundos vecinos o terceros vecinos. Aquí eso es lo que significan o lo que está representado estas deltas o estos picos. En dado caso que nosotros quisiéramos ver interacciones hasta segundos vecinos, pues necesitaríamos poner un cutoff arriba de 7.4. Creo que sí, 7.4. No, 7.2, que es este numerito de aquí, ¿no? 7.2, que estos son los segundos vecinos. Entonces, a lo que se refería el doctor Valladares es que intentamos esto de intentar adivinar o de intentar considerar interacciones más allá de primeros vecinos, segundos vecinos, pues es fijarnos en esta estructura, bueno, esta gráfica que es la Pair Distribution Function, que nos dice pues las distancias a las cuales están primeros, segundos, terceros vecinos, esencialmente. Y entonces, pues puede que en algunos casos valga la pena tomar esas interacciones hasta mayores vecinos. Si queremos tomar tres vecinos, por ejemplo, pues podríamos tomar un orbital cutoff de 10 angstroms y entonces con eso estaríamos tomando estos tres vecinos, primeros tres vecinos. ¿Sí? ¿A eso se refería, doctor? Sí, correcto, David, sí. Ok, muy bien. Entonces, esto sí, pues para ejemplificar, ¿no? Después también nos meteremos con este rollo de las PDFs. Vamos a guardarlo. Ajá. Entonces, a eso se refiere con esto que lo utilizamos en custom. Y aquí en custom es donde nosotros podemos modificar hasta qué valor podemos tener del cutoff, ¿no? Vamos a dejarlo en fine, pero bueno, ahorita vemos cómo se escribe el input con esto. Y los demás, ahí déjenlo como el screening lo habíamos dejado en on, pues dejémoslo en on. Y este de DFTD también es para difusión. También esto no tenemos que hacer cosas de difusión. Entonces, pues bueno, dejémoslo ahí. Entonces, esencialmente ya hemos terminado con este. Recuerden que esta pestaña que estoy moviendo viene bueno, esta ventana que estoy moviendo viene de el more de aquí, de calculation. Entonces, esta la pueden cerrar.
y regresemos a este módulo de calculation en el que estábamos. Entonces, sigamos avanzando para las siguientes pestañas. Aquí le podemos dar en Properties y aquí es donde ustedes van a hacer el cálculo de propiedades. Aquí, de nuevo, DMOL puede calcular todas estas propiedades: estructura de bandas, densidad de estados, densidad electrónica, potencial electrostático, vibraciones, funciones de Fukui, propiedades ópticas, orbitales y análisis de población. Generalmente en lo que nos hemos enfocado y en lo que siempre hemos estudiado es esta: densidad de estados electrónicos, densidad electrónica, vibraciones, bueno, de frequency, y funciones de Fukui. Son los que, como que los que históricamente hemos usado, unos más, otros menos, pero ciertamente los que han sido más, pues es la densidad de estados electrónicos. Aquí, tal vez después valga la pena hacer otro, bueno, como continuemos en el seminario, pero hacer un cálculo de densidad de estados electrónicos. Lo que aquí, lo que harían, o lo que el proceso común que hacen, o que se hace, es, o tal vez como lo haríamos nosotros, es primero optimizar lo que les dije. O sea, ustedes tienen su sistema, lo quieren hacer amorfo. Lo primero es optimizar los parámetros que ustedes necesitan para hacer un cálculo eficiente. ¿A qué me refiero? Con mover el charge mixing. Una vez que ya tengan el charge mixing para lograr tener ciclos autoconsistentes entre 20 y 50, entonces ahora sí, tienen su sistema y ahora lo que hacen es mandar su dinámica, ya con ese parámetro de lo más eficiente posible del charge mixing para que se tarden lo menos en los ciclos autoconsistentes. Ya después de que hacen su proceso de dinámica, después sigue un proceso de optimización de geometría, que también lo vamos a ver. Entonces, después de que hacen el proceso de optimización de geometría, lo que suponemos que ustedes lograron después de tener esa optimización de geometría, esa estructura optimizada, es, ahora sí, esa es una estructura representativa del material amorfo o de su material amorfo. Entonces, ahora sí, a esa es a la que se le calculan las propiedades y a esa estructura final, digamos, es a la que le van a calcular las propiedades. Específicamente, pues la densidad de estados electrónicos y la densidad de estados vibracionales, bueno, la de frecuencias. Entonces, bueno, estas propiedades pues ya las podemos ver después, siguiendo ese mismo caminito. Y entonces vamos a dejarlo con con que no hagamos un cálculo de propiedades. Entonces ninguna de estas opciones debe de estar palomeada. Ahora, después sigue el Job Control. Aquí Job Control es a donde ustedes van a mandar su cálculo. Hay varias opciones. Aquí, bueno, aquí nada más tenemos registrado dos. Espérenme, dije. Nada más he registrado dos. Uno es de mi computadora, que es la computadora que tenemos aquí. O la computadora de arriba, la 108. La 108 son los clústeres que han construido el doctor Valladares y la doctora Renela, con el proyecto PAPIT que nos ha dado, que les ha dado dinero para construir los clústeres de pues del cálculo, para que nosotros no dependamos de otras computadoras, y entonces pues tenemos bastante poder de cómputo en esto. Entonces, sigue entrando gente. Ajá. Entonces, lo que hacemos es mandarlo a la computadora 108. Acá abajo viene una cola, bueno, en la lista de colas, y vamos a dejarlo en all, y hay que mandarlo en 32 procesadores, y vamos a ponerle en 128 gigas, bueno, 128,000 megas, ¿no? Entonces, esta es igual para mandarlo allá al clúster de allá abajo. Espero que se haya espacio, y bueno, una vez teniendo esto ya completado, lo que pueden hacer es, les recuerdo que deben de tener su ventana abierta donde tienen su estructura. Si tienen otra ventana abierta, como por ejemplo esta, la PDF, pues no les va a salir la opción de Run, va a estar como en gris. Entonces, por eso deben tener la ventana que ustedes quieren calcular, y con eso aparece aquí Run, ya aparece en negrito. Ahora, así ingenuamente, pues bueno, lo pueden mandar y lo pueden mandar a calcular y ya se va a calcular.
Lo que ahorita me interesa que veamos es de qué fue lo que hicimos al hacer todas estas ventanitas. Bueno, al modificar a todas estas ventanas. Y es lo que vamos a hacer después cuando veamos la parte de dinámica molecular. Entonces, para eso y para no correrlo luego, pues vamos a darle clic aquí en Files. Si le damos clic en Files, va a salir esta otra ventana y vamos a darle en Save Files. Ajá, en Save Files. Dice que nosotros no escogimos no usar simetría. La estructura será convertida a P1. Entonces, pues le damos OK porque justamente le habíamos dicho que no hiciéramos un cálculo de simetría. Y entonces vamos a darle OK. Lo que hizo, si se dan cuenta, acá de este lado izquierdo, fue crearnos una carpeta. Esto crea una carpeta que se llama NA, que NA es como se llama, bueno, en este caso es sodio, porque es la estructura sodio, pero este es el nombre que ustedes le dieron a su estructura, el primero, NA. Luego les dice qué código están usando, que es DMOL3, y luego Energy, que este es la tarea que está haciendo. Si hacen otro tipo de tarea, pues dirá ya Molecular Dynamics, o bueno, nada más dirá Dynamics, o dirá Geometry Optimization, y bueno, dirá el task que aquí lo identifica, ¿no? Como verán, esto es un folder dentro de su proyecto. Entonces, por eso les decía que aquí lo ideal es de que mantengan sus nombres de las estructuras breves, porque si no, aquí aparecería pues todo el nombre. Como ahorita aquí en Cristal creado 2, ahorita hacemos un ejemplo con ese, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le creó aquí en la carpeta. Entonces, voy a cerrar esta estructura. Vamos a decirle que sí, porque no he guardado nada. Bueno, no he guardado algo. Vamos a decirle que sí. Y, ajá. Entonces voy a dejar estas ventanas acá. Bueno, de hecho las podemos cerrar. Vamos a cerrarlas. Entonces, ajá, ¿qué tenemos aquí? En esta, lo que nos creó fue estos cuatro archivos. Uno es el NA Calculation, que el NA viene del nombre del sysname, el nombre que ustedes le pusieron a la estructura. Y si ustedes dan clic otra vez aquí en Calculation, lo que hace es abrirles esta ventanita de DMOL3 Calculation con todos los parámetros como los habíamos puesto, como los habíamos colocado. Entonces, pues digo, nada más es una opción para que regresar a esta ventanita, pero eso pues no es garantía de que nos diga qué es lo que estamos mandando. Lo que es garantía de que nos va a decir qué es lo que estamos mandando o qué fue lo que hicimos fue este archivo input. Como su nombre lo indica, este es un documento, un archivo de entrada. Este archivo de entrada, le di doble clic, entonces este es el documento de entrada. Espérenme. Ahí está. Entonces, todo lo que creamos con las ventanitas y que le pusimos fine y que le pusimos 1 por 10 a la menos 6 y todo lo que acabamos de hacer con las ventanas está escrito en este archivo de texto. Estas son las instrucciones que le van a decir a DMOL qué es lo que queremos que haga. Por eso es importante pues revisarlo. Entonces, este archivo de entrada, primero lo que nos va a decir es, vienen los parámetros de la tarea. Y lo que nos va a decir es, ¿qué quieres calcular? Ah, pues vas a calcular la energía. Es lo que les decía, que eso es un single point energy. Ahora, ¿vas a usar simetría? No, ¿no? Le ponemos symmetry off. Luego, esto viene max memory y file usage. Eso tiene que ver con el cálculo que va a hacer. Aquí la max memory debe estar en megas, que fueron los 128.000 megas que le puse para el cálculo, que lo hiciera. Y esto de File Usage Smart es que le va a decir al programa cómo va a guardar los archivos y cómo los va a sobreescribir y cómo va a tratar los archivos. Esto es esencialmente del programador, bueno, del programa más bien, DMOL, cómo administra sus recursos para la memoria que tiene. Entonces, eso déjenlo como Smart. Ahora, acá abajo es importante porque estas son las que empiezan con las letras SCF. SCF, si recuerdan, son las del Self-Consistent Field que habíamos puesto. Voy a abrir de nuevo de Calculation. Y recuerden que aquí en el Self-Consistent Field venía dentro de la pestaña Electronic y decía SCF Tolerance Fine. Y lo que habíamos hecho es abrir en More. Y lo que sale es esta de More, que es SCF Tolerance, que es 1 por 10 a la menos 6.
que justo esta opción SCF Density Convergence es 1 por 10 a la menos 6, que es lo que habíamos puesto aquí, ¿no? Ahí están iguales. Ahora, el SCF Charge Mixing, pues es lo que les dije que tienen que buscar optimizar, que aquí lo habíamos puesto en 0.2, que es 2 por 10 a la menos 1, y aquí está en 2 por 10 a la menos 1. Entonces es lo mismo, hay coincidencia. Lo cual pues es obvio porque pues de ahí lo sacó, ¿no? Este es SCF Spin Mixing, que es de 5 por 10 a la menos 1, que es el Spin Mixing que está de este lado. Algo que tampoco les dije es de que también pueden disminuir del Spin Mixing cuando quieran estar optimizando para los ciclos autoconsistentes, que no duren tanto. Pero de nuevo, otra vez el énfasis es en que o cambian el charge mixing o cambian el spin mixing, pero siempre uno a la vez, ¿no? No cambien los dos al mismo tiempo. Luego el SCF-DIS, el 6, que es con el esquema de Pulley, y aquí está en SCF-DIS 6, es el número 6. Entonces ahí sigue consistente. Y luego SCF Iterations 50, que son los 50 que le habíamos puesto aquí en el Max SCF Cycles. Entonces todos estos de SCF tienen que ver con los parámetros para que tienen que optimizarlo. Específicamente, nada más aquí el charge mixing es el que tienen que enfocarse en cambiarlo, en hacerlo más chico para optimizar sus cálculos. Luego, aquí abajo vienen los parámetros electrónicos. Aquí en Spin Polarization dice Unrestricted, que eso si se acuerdan, viene de la pestaña de Setup, que aquí le habíamos puesto Spin Restricted en palomita. Entonces, por eso aquí viene. Charge 0, que viene de acá del Charge 0. 0. Ajá. 0. Aquí, la base. Esto es cómo van a tratar los electrones. La base DNP, que si recuerdan, esa estaba, voy a cerrar esta. La base estaba aquí en Electronic y aquí en la pestaña de Electronic y en Base y Set pues estaba DNP y aquí está DNP o lo mismo. Aquí luego el pseudopotencial, lo que les contaba de cómo van a tratar los elementos del core, que es aquí en Core Treatment. Aquí está en su formato largo, que es DFT Semicore Pseudopotentials. Aquí DIMOL lo identifica este pseudopotencial con las letras DSPP. Acá la funcional es BWN, que si se acuerdan, pues lo habíamos puesto acá en Setup, aquí en Functional, LDA VWN. Ahí está, BWN, que aquí está BWN. Densidad auxiliar, octupolo, que es lo mismo que habíamos puesto acá en la ventana de Electronic, More y Multipolar Expansion, octupol. Aquí está también hecho. Integration Grid en Fine, que también lo habíamos puesto acá en Integration Accuracy, es Fine. Eso lo dejo en Fine. Ahí no hay un número asociado. Bueno, sí tiene un número, pero bueno, no nos lo muestran aquí. Luego acá en Occupation es Thermal 0.005 Hartrees, que es lo que les había dicho que aquí en Setup le habíamos puesto en Metal. Y digo, aquí no está activo porque tengo activa este input que estoy revisando, ¿no? Pero bueno, aquí era el smearing de 0.005, que está aquí 0.005 en Hartrees. Luego aquí el cutoff global, que es lo que habíamos dicho, que era el cutoff global de aquí en orbital cutoff, que era de 5.2 angstroms, que aquí está en 5.2 angstroms. Y luego tiene un archivo de los puntos CAS que se le va a ayudar para hacer los cálculos, que de nuevo aquí dice que dónde lo va a encontrar, es en un archivo, que el archivo se llama na.kpoints y va a ser 666 y va a tener un desfase del 000. Que el 666 es el... bueno, no aparece keypoints porque no tengo el documento activo, pero bueno, si lo tuviera activo, aquí recuerden en keypoints aparece el 666. Entonces, bueno. Entonces, todo lo que hicimos en las ventanitas está dentro de este archivo de input. Las cosas que quieran modificar se modifican aquí en el input, ya después como veremos para la parte de dinámica molecular. Y entonces, pues bueno, es cuando nos creó esta carpeta, nos creó este archivo de input para que lo podamos ver o lo podamos modificar. Ahora, ¿cómo lo corremos? Pues bueno, voy a cerrar todas las ventanas para no tener alguna activa.
¿Cómo corremos si yo ya tengo, si yo ya estoy consciente de que hice bien el input o que lo modifiqué bien? Entonces lo que voy a hacer va a ser abrir el input que yo ya modifiqué y que es el que tengo para correr. Y entonces ahora abro el de calculation que está aquí arriba. No es necesario que abra este de calculation, puedo abrirlo desde aquí, desde modules, Dimol 3 calculation, también puedo seguir esa ruta. O también la otra ruta donde encuentran Dimol es en esta moleculita que tiene como una cosa amarilla y una cosa azul. Este es el acceso directo de Dimol, que también está a Calculation. Entonces, de cualquiera de esas tres formas, ustedes pueden llegar aquí a Calculation. Ahora, no les aparece run porque les había dicho que run aparece solamente si tiene un documento .xsd o un .xtd, o sea, un documento de estructura o de trayectoria. Aquí como tengo activo esta ventana que es un input, un archivo de texto, lo único que tengo que hacer es irme a Files y me abre esta ventana de aquí abajo y aquí aparece, aquí aparece específico Run Files. Entonces, teniendo el input abierto y ya modificado y que estoy consciente que lo estoy mandando bien, le dan clic en Files y le dan aquí en Run Files. Teniendo en cuenta que en Job Control es a donde lo van a mandar y con todos los puntos que habíamos dicho que a dónde lo vamos a mandar, con cuántos procesadores y demás. Entonces aquí le dan clic en Run Files y pues lo va a empezar a correr. Lo va a empezar a correr y aquí abajo, en esta barra que tienen aquí abajo, pues sí, este menú de acá abajo, bueno, menú, esta barra de properties, ¿no? Que es explorador, perdón, este explorador no es de propiedades, este es un explorador de trabajos. Aquí les va a aparecer qué es lo que están calculando, les va a aparecer la descripción de su trabajo, la identificación del trabajo, el job ID que ustedes tienen, cuándo empezó, ya acabó. Bueno, decía dónde lo iban a ver, ¿no? Entonces aquí como fue una cosa pequeña, pues bueno, ya acabó el cálculo. Pero bueno, aquí les decía qué es lo que están corriendo y lo pueden ver cuándo lo mandaron y cómo lo van monitoreando. Ahora, aquí como ya acabó, pues bueno, qué bueno que ya terminó, porque qué es lo que nos sacó? Si ven de este lado izquierdo, aquí dentro de esta carpeta que se llamaba NADBMOL3 Energy, aquí es donde tenemos el input que los que acabo de revisar, calculation, el input, estos dos. Como hice un cálculo, como pude haber modificado el input y cuando yo lo corrí, me anidó esta carpeta dentro de esta grandota. Entonces, con esta carpeta que tengo anidada, aquí adentro es donde donde me va a arrojar los archivos de salida. Entonces, como bien se ve aquí. Aquí esta es la carpeta de los archivos de salida. ¿Y cómo sé que es de salida? Pues porque aquí adentro hay un archivo que se llama outmol. Ese archivo outmol es el archivo de salida. Este es donde va a venir toda la información del cálculo que hizo. Entonces, pues vamos a revisarlo brevemente. Ahí está. Entonces, ese archivo de salida es el archivo de salida de Dimol que tiene una extensión .outmol. Aquí pues les dice cuándo se compiló materials, les dice citas importantes que es de Bernard Deli, que es el el creador de Dimol. Y pues bueno, aquí abajo les viene la fecha en la que ustedes hicieron el cálculo, que aquí pues como hoy es 27 de octubre a las 8:57, pues fue cuando empezamos a hacer el cálculo de hoy. Les dice información de dónde lo corrió, en este caso fue en el nodo 3, y aquí que usó 8 procesadores. Yo creo que porque no fue necesario usar los 32 porque era un cálculo muy rápido. Porque además usamos una celda Ok. unitaria, ¿no? Entonces, dentro de lo importante aquí, aquí está, ¿no? Aquí viene los vectores de la celda, que son 8.10. Bueno, este es el A, B y C. Estos están en unidades atómicas, en radios de Bohr. Entonces, aquí tenemos 8 radios de Bohr, 0, 0, y esto pues nos indica que es un cubo con esta estructura. Bueno, esto es un cubo en estas vectores de la red, de la celda unitaria. Están en radios de Bohr.
unidades atómicas. Y luego aquí vienen las coordenadas del átomo de sodio. Tenemos un átomo de sodio en el origen, en 000, y un átomo de sodio en el centro geométrico de la celda cúbica, pues que 4.05, este es la mitad de esta, ¿no? Entonces, que era lo que ya sabíamos de la celda de sodio, que nada más tenemos dos átomos de sodio y uno está en el centro de la celda y otro está en el vértice. Acá abajo nos dice cuántos átomos tenemos en esa celda, que en este caso tenemos dos, y el tipo de átomos pues nada más es uno porque nada más tenemos un sodio. Si tienen aleaciones binarias, aquí aparecerá 2 y con su correspondiente número de átomos en total. Luego aquí abajo les dice les copia tal cual el input que habíamos visto. El que acabamos de ver, el input que acabamos de revisar, pues los copia aquí, tal cual. Hasta aquí, ¿no? Todo esto que está seleccionado es una copia tal cual del input que nosotros metimos. Cuando hay errores, eh, en la lectura del input, aquí va a aparecer, o sea, las flechas que están acá del lado derecho, bueno, como flechas, estas indican que está leyendo el input. Cuando hay un error que ustedes ponen una S en donde no tiene que ser o ponen un keyword que está mal hecho, aquí les va a indicar con la flecha y les va a poner abajo, este keyword no se identifica. Cuando digo keyword, son las palabras claves, son estas: symmetry, max memory, file usage. Todos los que están del lado izquierdo de esta columna de dos, bueno, la columna izquierda, esas son las palabras clave. Lo que están en la derecha son los argumentos de esas palabras clave, que es lo que espera el código para que interprete cuál es el valor de la palabra clave. Entonces, cada una de estas tiene su propia sintaxis y su propio significado. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo le hubiera puesto symmetry, en vez de off, yo le hubiera puesto no, o que no quiere usar simetría, pues esta no me lo hubiera reconocido como un keyword válido. Y entonces el cálculo se hubiera detenido porque no es un argumento válido para el keyword symmetry. ¿Cómo saben cuál es el keyword adecuado? Bueno, ahorita se los digo, ¿no? Pero bueno, la idea es de que aquí tengan que revisar que todas tengan flechitas y que todas estas flechitas no tengan algún detalle que digan no reconozco este keyword. Entonces, tal cual, les pone el input, les copia el input en el archivo de salida. Aquí viene más información sobre bibliografía que ustedes deberían de reportar en sus proyectos, en sus tesis, donde tienen, para que hablan del tipo de cálculo que ustedes hicieron. Entonces, todo esto, aquí donde dice Publications of a Specific Relevance to this Calculation, es pues lo que tienen que copiar, ¿no? Todas estas, hasta aquí. Hasta acá, esta. Luego les viene les viene información que es que el cálculo es spin no restringido. Y otra vez, les repite cuáles son los vectores de la red. Los vectores de traslación de la red vienen en radios de Bohr a 0. Y vienen aquí igual es el cubo, ¿no? Viene en X, Y y Z, en esas columnas, en esas tres columnas es X, Y y Z. Entonces aquí nos está indicando que tenemos tres vectores de traslación y esto forma una celda cúbica. Con el volumen de la celda en 533.029 radios de Bohr cúbicos. Esto. Ahora, aquí abajo aquí en este otro bloque de información les dice información específica de los electrones que están tomando en su cálculo. Entonces, como les había dicho, bueno, de hecho desde acá, de hecho aquí les dice, ¿qué átomo es? Ah, pues es un átomo de sodio. Ah, perfecto. Esta NVAS igual a 1 es como va a identificar en el resto de cálculos. En el resto del cálculo, cómo va a identificar al átomo sodio, que lo identifica con el número 1. Ahora, este átomo 1, bueno, el átomo de sodio, tiene un número atómico de 11, ya lo sabíamos, ¿no? Y este número de funciones 7 va a agarrar 7 funciones para representar a ese átomo de sodio. ¿Cuáles son esas 7 funciones? Pues son las 7 funciones que están escritas acá abajo para los electrones. Ahorita vamos a hablar de esas funciones.
Luego sigue el RCOT. RCOT es el radio de corte. Si se acuerdan, nosotros en el Orbital Cutoff, lo que les mencionaba. Si se acuerdan, este Orbital Cutoff lo habíamos puesto, de hecho podemos revisar el input. El input lo habíamos puesto en 5.2 angstroms. Aquí está en Cutoff Global 5.2 angstroms, que son los 9.83 radios de Bohr que indican aquí en el RCOT. Entonces este también está en radios de Bohr. Luego aquí pone la energía de referencia del cálculo que usó para el cálculo atómico que utilizó para sacar los orbitales atómicos del sodio. Esa es la energía de referencia. Luego R-core pone que es 0 angstrom, bueno, 0 radios de Bohr. ¿Por qué? Porque el sodio es un número que tiene número atómico 11, es más chico que el escandio, y entonces vamos a usar todos los electrones. Entonces no existen electrones del core y por eso el radio del core vale 0. Luego tenemos 11 electrones de valencia de los 11 electrones posibles que tiene el átomo de sodio. Entonces aquí nos dice cuántos electrones de valencia va a usar, que son 11. Entonces acá abajo les dice justamente cuáles son esos electrones de valencia. Entonces aquí nos damos cuenta que está usando un orbital 1s con ocupación 2, un 2s con ocupación 2, un 2p con ocupación 6, un 3s con ocupación 1. Y si hacemos la suma, 2 más 2 son 4, más 6, 10, más 1, 11. Entonces estamos usando a través de todos estos orbitales, estamos utilizando los 11 electrones que tiene el sodio. Ahora, aquí nos está diciendo que está usando 7 funciones en total para representar a los electrones del sodio. En realidad lo que está usando pues son estos 4 que sí tienen ocupación diferente de 0 y luego por cosas del código y de cosas del cálculo que se beneficia de utilizar otros orbitales pero vacíos, que son estos que tienen ocupación 0, pues con eso tenemos las 7 funciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones, que son las 7 que nos está indicando este numerito. Entonces, ¿qué otros orbitales estamos usando? Pues estamos utilizando un 3s, pero tiene ocupación 0. Estamos utilizando un 3p, que tiene ocupación 0. Y estamos utilizando un 3d, que también tiene ocupación 0. Entonces, esto lo hace porque pues, le da libertad al cálculo, al código, y bueno, es necesario por el código. Esto lo ha estudiado Delhi, por eso lo hizo así. De que es necesario utilizar estos 3 orbitales desocupados, pues para que converja mejor, converja más rápido, etcétera, el cálculo. Entonces, esta es una parte importante porque esto les está diciendo cuáles son los electrones que va a usar para el cálculo. Cuando utilicen de metales más pesados, pues ya verán cómo se modifica este archivo de salida con con su cálculo. Luego, acá abajo, ¿qué más les dice? Bueno, ajá, acá les Oye, dice, David, ¿qué pasó? ¿no, no convendría decir que D-mol calcula todas las propiedades atómicas de inicio y luego ya las usa para calcular el material? O sea, sube a donde estabas antes, estos datos que tienes ahí de -37 y -10, 25 los obtiene D-mol, ¿no? Sí, 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 tal cual. Lo que dice el doctor Valladares es de que desde inicio de entrada, Dimol lo que hace es calcular estas energías de referencia para cada uno de estos orbitales atómicos. No lo utiliza, no lo saca de una base de datos ni algo, sino que Dimol se agarra un átomo de sodio y hace el Ujú. cálculo de las energías que tienen esos electrones de inicio. Y luego con eso es que construye la densidad electrónica de inicio una vez que tiene estos cálculos de inicio, cálculos atómicos, primero hace un cálculo atómico y luego con esos cálculos atómicos, con cada uno de esos orbitales atómicos, construye con una combinación lineal de orbitales atómicos, construye la densidad electrónica de inicio para empezar el cálculo. Y ya cuando están en condensado, ¿no? En un sólido. En este caso, pues ya un sodio en estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ujú. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok, muy bien. Ujú, ujú. Entonces, ajá. Aquí abajo les dice el número de electrones activos, que son 22, que teníamos 11 electrones
por 2, pues por los dos átomos de sodio que tenemos, pues tenemos 22 electrones activos, que es lo que está utilizando. Igual cuando manden sus cálculos, pues revisen cuántos electrones activos tienen. Porque pues también es importante que tengan ese numerito en mente. Esto de la temperatura del electrón, pues si se dan cuenta son los 0.005 Hartris, que equivalen a 0.14 electron volts o a una temperatura de 1579 Kelvin. Que esto es justo lo que les decía para suavizar esta función que es discontinua y para propósitos de cómputo que es un metal. Luego, aquí abajo en este bloque, bueno, aquí les viene información de que la parte de cómputo, que cuánto va a ocupar, cuánto va a necesitar en el disco para hacer el cálculo. Y, aquí abajo viene esta otra parte que este es un ciclo autoconsistente. Lo que hizo fue, construye la densidad electrónica, como decía hace rato el doctor Valladares. Se construye la densidad electrónica a partir de los cálculos atómicos, de los orbitales atómicos, desde cero que hace Dimol. Y entonces lo que empieza es hacer estas iteraciones. En este caso hicimos 14 iteraciones del ciclo autoconsistente, hasta antes de que fuera, si recuerdan, el número crítico de la convergencia, esta convergencia, es de 1, le habíamos puesto de 1 por 10 a la menos 6. En esta, que es la iteración 13, todavía no todavía no es más chico que 1 por 10 a la menos 6. Y en la iteración 14, ya este número ya es más chico que 1 por 10 a la menos 6, y por eso en la iteración 14 se detiene el cálculo, y eso quiere decir que ya convirtió. Y entonces, en esto, ahorita, pues como lo vieron, pues se tardó ni siquiera un minuto. Aquí dicen el tiempo, pues no se está tardando tanto. Pero conforme crezcan sus sistemas y sean más inestables, aquí pues porque escogí una celda que es la que tiene las dimensiones correctas, que es lo que se ve en el experimento de la celda de sodio. Pero bueno, van a tener más iteraciones. Aquí fueron 14, y eso que a lo mejor 14 para que sea un átomo, una estructura de sodio estable, a lo mejor 14 son muchas, a lo mejor hubiéramos hecho 8. Si le modificaba el charge mixing. Pero bueno, entonces el objetivo es el objetivo es disminuir este número de iteraciones en este bloque que pueden ver para que lleguen y el tiempo que hacen todas las iteraciones para que lleguen a la convergencia de ese ciclo autoconsistente, y pues sus cálculos sean cada vez más óptimos en el tiempo, ¿no? Más eficientes. Y bueno, ya que aquí acabó la convergencia del ciclo autoconsistente, pues ya les empieza a dar más datos acerca de la energía. Lo que les decía de la energía de enlace, pues aquí está expresada en Hartris, la binding energy en Hartris, que es este número, y aquí también está expresado en electron volts. Entonces esto tiene una energía de enlace de menos 2.54338 electron volts. Y extrapolado a 0 Kelvin, tienen una energía de enlace de 2.51 electron volts, menos 2.51 electron volts. Entonces, ya bueno, cuando tengan ustedes estos archivos de salida, deben de verificar siempre que tengan estos mensajes. No es cierto acá. Este message, Dimol 3 job finished successfully, debe tener esta leyenda para que ustedes sepan que sí acabó bien. Y como finalmente, la última línea que debe de aparecer en el archivo de salida del outmol es Dimol 3 job finished in tanto tiempo. Muchas veces, bueno, no muchas veces, hay veces en las que nada más se queda en Dimol 3 job finished successfully y no pone estas últimas 3 líneas del tiempo. Entonces ahí también hubo algo extraño que pudo haber pasado. Entonces, pues bueno, eso ya después pues ya se verá por qué. Pero siempre cuando que tengan un outmol, deben de revisar que tengan esta línea y esta línea, de cuánto tiempo. Y después lo ideal es de que empiecen a buscar por warnings. Entonces le ponen control F o le ponen en buscar, en find. Y aquí le ponen find what y pueden escribirle warning. Y le ponen find next. Como ya estoy hasta abajo, va a empezar a ver desde arriba del documento.
Mejor op, a ver si funciona. Ajá. Entonces aquí van a ver todos los warnings que existen en este archivo de salida. Los warnings son, pues, justamente como su nombre lo dice, son warnings, que son que como alertas. Ujú, ujú, Ajá, ok, alertas de ujú. que a lo mejor ahí pudo haber pasado algo extraño. Hay diferentes warnings como que son casi siempre, que bueno, siempre salen. Este warning que nos indica que debe de haber un archivo de simetría para optimización de geometría. Como no lo encontró este C1 sim file, pues nos dice que que es una alerta, que no lo encontró. Pero bueno, ese no es relevante para el cálculo. Luego arriba hay otro warning, no global confinement specs in base file. También no hay especificaciones de confinamiento en el archivo de la base. También, o sea, eso es un warning que siempre sale, ahí no se asusten. Esto tiene que ver justamente con los archivos de la base que saca y que si necesitamos otro confinamiento global, lo que sea que eso signifique, lo podemos meter en el archivo de base file. Pero bueno, ese también es uno de los warnings que siempre salen, que son comunes y que pues no tienen que asustarse cuando les salen esos warnings. Y aquí pues ya son los únicos dos warnings que salieron. Y pues bueno, pueden decir que su cálculo terminó correctamente, acabó bien y pues pueden decir que el sodio con este cálculo tiene una energía de enlace extrapolado a 0 Kelvin de menos 2,51 electron volts, que eso es en global y si lo hacemos por átomo, pues este sería entre 2, entonces tiene una energía de enlace de menos 1,25 casi electron volts por átomo, la celda de sodio. Entonces, este, esto es un típico archivo de salida. Bueno, a lo mejor no típico, sino todos vienen estructuradas de esa forma cuando hacemos un cálculo de single point energy. Otros tendrán más información, pero bueno, esencialmente es lo que viene en un archivo de salida, que es lo que pues, les va a interesar al final interpretar y sacar lectura de todo este archivo de texto. Entonces, para que no se acostumbren que todos son ventanitas y que todos son cosas así como de moverle y demás, pues la idea de esto es de que sepan que esto no es tanto una caja negra, sino que le sepan meter y que sepan moverle mano concienzudamente e Ujú. inteligentemente, sea lo que eso signifique. Y pues bueno, ya son 9:17, entonces tal vez aquí esté bien que le paremos para nada más vimos el cálculo de single point energy. Ya a lo mejor ya después es más rápido ver las demás tareas, en específico la de optimización, no, perdón, dinámica molecular y optimización de geometría. Pero bueno, eso los dejamos para la siguiente sesión del seminario. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Pues no sé si tengan dudas, David. Supongo que cuando empiecen a implementar las cosas les van a surgir mil dudas. Yo creo que sí, Pero ¿verdad? creo que sí, pero creo que estuvo muy bien. Les diste muchísima información, entonces espero que le estén registrando y bueno, también están los videos, ¿no? Para apoyarse. Le quería preguntar a Isaías si había podido subir el video a su canal, el primero. No, porque todavía no se lo paso. Sí, Ah, ok. aún no, Bueno, pero bueno, mañana se lo pido a David y lo subo. ok. Va, va. Para que también estén ahí. Eso, para que todo el mundo, además de tener las notas, lo tenga ahí. Pero muchas gracias, David, estuvo muy bien. No sé si Sí, alguien la más verdad quiere sí. comentar algo. Pa, Pues sí Ale, que la Isaías. verdad le quedó muy bien a David. Entonces hay que guardarlo y ponerlo en marquito. Sí. ¿La qué?